En la actualidad yo no reconozco esas cifras, no las tengo, no son parte de las cifras que yo maneje. Como le digo, las últimas cifras que yo tengo fueron las que trajo el señor Villafuerte, gerente de promoción de inversión privada actual, no de la gestión que nosotros dirigimos, sino de la gestión actual, donde dice que se han recaudado 550 millones de soles en los 5 años de concesión para Rutas de Lima. Eso es lo que dice el señor Villafuerte, esas son las últimas cifras que yo manejo. Por lo demás, las cifras que se acaban de mencionar, no sé si pertenecen a la línea amarilla o pertenecen a Rutas de Lima. Si pertenecen a Rutas de Lima, sí, no me parece, 790 me parece como que excesivo, pero en todo caso, de esos 790 hay que ver cuánto ha sido los últimos años, ¿no? Porque sí hay un reconocimiento concreto de que los 3 años de concesión, los 2 años que nosotros manejamos la concesión, los ingresos eran de 80, 110 y 125 millones de soles cada uno de esos años. Esas son las cifras que yo dejé en esta concesión Rutas de Lima, de ingresos anuales, ¿no? Correspondiente al 30% de... Permítame, Presidenta, gracias, voy a terminar ya. Quisiera preguntarle sobre su relación con el señor Barata. ¿Usted lo conocía a él? ¿Usted conocía al señor Barata? Lo he conocido en la gestión, digamos, él fue a firmar el contrato de concesión por Rutas de Lima, ¿no? Ahí lo conocí. ¿Y usted lo contactó a él por teléfono para reunirse posteriormente con él? No, se refiere a las declaraciones del año 2000, del primer trimestre del 2013, las declaraciones del señor Barata, ¿no es cierto? A sus declaraciones, exactamente, sí. No las reconozco como válidas, no he producido esa llamada. Porque son, digamos, hay una coincidencia entre lo que él señala y lo que señala el señor Garreta, incluso hay un tercer testimonio del señor Boleira en el mismo sentido, en el sentido que usted toma una iniciativa de contactarlo para solicitarle aportes para la campaña por el no. ¿Me permite una interrupción a través de la presidencia? Una interrupción, más bien le permitiría en todo caso que le pueda responder, que termine la pregunta el congresista y usted le pueda responder. En el caso de Boleira no hace ninguna mención a mi nombre, yo no conozco al señor Boleira, no sé quién es. El señor Boleira nunca lo he visto en mi vida, no sé quién es y no reconozco ningún tipo de testimonio que él haya hecho sobre mi persona. Si nos permite el señor Castro, el que formula la pregunta es el congresista y le agradecería a usted que cuando termine de formular la pregunta el congresista, usted al momento de responder pueda precisar lo que usted considera pertinente, porque si no vamos a estar en interrupciones cuando el congresista está formulando la pregunta. Siendo así, congresista allí no puede continuar con la formulación de su pregunta. Gracias, Presidenta. ¿Usted no reconoce entonces nada de lo dicho por el señor Boleira? Tiene la palabra, señor Castro. A través de la presidencia... En relación con su participación... El señor Boleira no me ha mencionado, no ha mencionado nada con respecto a mi persona. O sea, eso habría que precisarlo, ¿no? No es que exista un tercer colaborador eficaz que dice algo sobre mí. Eso no es así, no existe. Barata y Garreta sí lo mencionan. Sí, esos testimonios sí existen. Estando ellos sometidos a la colaboración eficaz y estando obligados a decir la verdad, so riesgo de perder los beneficios que han ido logrando gracias a estas delaciones premiadas, ¿por qué razón en el caso suyo estarían faltando a la verdad? Para que responda, señor Castro. Sí, a través de la presidencia, es la tercera vez que me hacen esa pregunta, con todo respeto, a través de la presidencia congresista Costa. No sé, no voy a especular sobre un tema que es tan serio y que implica una serie de responsabilidades penales para las personas. ¿Usted no reconoce que Odebrecht y OAS financiaron
en parte la campaña de la revocatoria por el no? Yo no estaba en la campaña. Mi cargo era el de gerente municipal metropolitano. A ver si le copiamos bien la pregunta. Fue si usted no reconoce que CIOAS había apoyado a la campaña del no. Esa es la pregunta, no si usted participó de la campaña del no. Yo no sé si han aportado. No tendría cómo saberlo porque no he participado en la campaña sobre ese tema. En campañas electorales me imagino que hay donaciones privadas, pero no tengo conocimiento. Usted sabe que la empresa Garreta y el señor Fabre asesoraron la campaña del no. Sí. ¿No tiene idea cómo se financió esa campaña? Yo participé en una reunión en la cual me invitaron para conocer al señor Fabre, y que es la reunión esta famosa en la oficina del señor Lerner, en la cual el señor Lerner había invitado al señor Fabre para que nos haga una exposición y ahí lo conocí, ¿no? Evidentemente a raíz de eso sí es público que el señor Fabre trabajó para la campaña de revocación, ¿no? Esta fue una reunión donde se informó que Fabre estaría involucrado en la campaña como responsable estratega político. No se discutió el financiamiento de sus honorarios y los gastos de la campaña. En esa reunión estuvo Garreta. No, en esa reunión no estuvo Garreta. No estuvo Garreta. Sí, a ver, para que nos pueda precisar, aprovechando la pregunta formulada por el congresista Costa, usted ha dicho que le han invitado a la reunión en la oficina del señor Lerner para la presentación del señor Fabre. ¿Nos podría decir quién lo convocó, quién lo invitó a esa reunión? La señora Susana Villarán. Si me permite, Presidenta, sí, la señora Susana Villarán la invitó. ¿Nos podría decir quiénes más participaron de esa reunión? Que yo recuerde, en esa reunión estaba el señor Lerner, el señor Fabre, la señora Villarán. No recuerdo si estaba la señora Tausen, no recuerdo, puede haber estado, y no recuerdo si estaba el señor Segarra, Eduardo Segarra, pero digamos, las tres personas que he mencionado antes sí estaban, ¿no? Congresista Costa. Sí, no, el señor Garreta ha sostenido, Presidenta, que la alcaldesa le indicó que la persona encargada de contratar a su empresa y por intermedio de su empresa al señor Fabre era el señor Castro. Y según esa versión, la del señor Garreta, fue el propio señor Castro quien le confirmó a él que los honorarios de la empresa y del señor Fabre serían cubiertos por los aportes de Odebrecht y de OAS. Entiendo que usted también niega este extremo de las afirmaciones de los colaboradores eficaces. Sí, no niego el extremo de que el señor Garreta fue presentado por el señor Fabre y acudió a una reunión y vinieron a Lima. El señor Fabre lo presentó como su socio. Eso sí ocurrió. Lo que niego es todo lo subsecuente que menciona Garreta, ¿no? Muy bien, Presidenta, gracias. He terminado. Gracias, congresista Costa. Congresista Castro, ¿va a formular preguntas? Sí, congresista Castro. Buenas tardes, señora Presidenta, colegas congresistas, señor Miguel Castro. Lo escuchaba decir de que este es un tema político, o sea, de una u otra forma usted trata de escudarse que este no es un problema económico.
No sé si podría precisar un poquito la pregunta sobre a qué problema se refiere, a qué problema económico. He hablado de que varias veces lo han acusado, lo han estado en la fiscalía de repente, en varios aspectos, y que de una u otra forma esto refleja una situación política, simplemente que se lo ha venido convocando, entre comillas. Ahora, ¿usted cree que es un problema, perdón, por eso le pregunto, ¿usted cree que es un problema político o es una situación económica derivada que termina en un proceso de corrupción? No, yo creo que este es efectivamente es un proceso político. Uno ha estado expuesto por la naturaleza de las funciones que yo tenía, digamos, en la Municipalidad de Lima. Todos saben que fue una gestión muy accidentada, con muchas denuncias, que tuvo mucha prensa en contra y que tuvo mucha oposición, ¿no? Entonces, por lo tanto, son las consecuencias de mi posición con respecto a ese tema durante los 4 años que le dimos sostenimiento a la gestión municipal. Bueno, dentro de esa línea, en todo caso, nos extraña en todo caso si es, o sea, es una decisión simplemente política el hecho de haber aumentado de 30 a 40 años la concesión. No, sobre ese extremo, yo he contestado a través de la presidencia al congresista Jorge Castro sobre la pregunta que me ha hecho en términos generales, sobre las acusaciones que yo he tenido. Sobre el tema de la concesión, en términos técnicos y estrictamente económicos y financieros, ya he explicado que el incremento de 30 a 40 años tuvo todos los estudios de SAN, 6 informes que sostenían que ese incremento seguía teniendo equilibrio económico y financiero. Y por lo tanto, según los estudios que nosotros tenemos, los estudios económicos, financieros y jurídicos, no hubo ningún tipo de irregularidad con respecto a esa deuda. Lo escuchábamos decir que la justificación que usted indica, e inclusive, por eso es que dudo inclusive del documento, el documento puede existir, pero dudo de que se haya hecho un buen trabajo, porque usted llega y arriba a una conclusión, inclusive se aumenta de 30 a 40 años simplemente manteniendo la misma tasa de retorno, lo cual no cuadra por ese lado, no sé qué explicación le tiene que dar, porque ahí está el tema de la corrupción. Sí, el estudio y la explicación para el incremento de los años es que se hace un ejercicio en el cual se incrementa el monto de inversión como obligaciones de la concesionaria. Se incrementa el monto de inversión y el monto de las compensaciones para los afectados en más de 200 millones de dólares de inversión. Y por lo tanto esa mayor inversión y esas nuevas obligaciones que adquiría el concesionario, en este caso Línea Amarilla, son compensados según las ecuaciones y los estudios técnicos y financieros que hace SAN en 6 oportunidades por un mayor plazo de la concesión en 10 años. Eso hace que los indicadores de rentabilidad de la concesión no se modifiquen luego de la adenda. Ese es básicamente el argumento que hay detrás de estos estudios. Por su intermedio, señora presidenta, justamente aquí está el meollo del asunto. Usted, según su currículo que le hemos observado, usted ha hecho inclusive una maestría o 2 maestrías en el extranjero. ¿No revisaron este tipo de documentos que mandó y elaboró SAN y a pie juntillas? ¿O quiénes lo revisaron en todo caso? Porque ahí está el punto débil aquí, que podemos discutirlo ampliamente en cualquier momento todavía. Pero a pie juntillas, ustedes simplemente porque le dice SAN, ustedes toman y bueno, lo ejecutan. A través de la presidencia, no creo que haya sido así. Nosotros no hemos tomado y ejecutado nada. Hubo un proceso de negociación que se dio en el año 2011.
Yo, como ya lo he manifestado en esta comisión, también no era gerente municipal metropolitano, sin embargo, reconozco que fue una buena negociación que puso en buen pie a la Municipalidad de Lima, luego de un contrato que se había firmado en el año 2009, que tenía una serie de imperfecciones, creemos nosotros, y lo que se hace ahí es, tanto la persona que me precedió en el cargo como el gerente de promoción de inversión privada durante el año 2011 llevan un proceso de negociación de varios meses y obtienen resultados que son corroborados por todos estos informes que nosotros hemos utilizado para sustentar la firma de la adenda. Si digamos no creemos en la Universidad de San, si no, se contrató en ese momento la Universidad de San, yo no las contraté, pero digamos son resultados que a mí me parecían razonables. Yo he visto el estudio, es un estudio que parece bien hecho, es un estudio de más de 60 folios, son 6 estudios, bueno, eso es digamos lo que... Pero además de eso, no solo estaban los estudios de San, también habían, por ejemplo, para el cierre financiero de esta concesión que se realizó en el mes entre mayo y junio del 2012, participaron la Corporación Financiera de Desarrollo, COFIDE, en financiar el proyecto, participaron un crédito sindicado por el BCP y Interbank, si no me equivoco, participaron las AFPs en financiar. Entonces, todas estas áreas de riesgos de estas entidades financieras, todos los comités, todos los acreedores, evidentemente han hecho sus estudios económicos, financieros y jurídicos sobre la adenda para poder apostar por esta inversión y financiar 700 millones de dólares de financiamiento en el cierre financiero. Por lo tanto, uno tiene que confiar en todas esas instituciones que han hecho ese trabajo sobre este tema, además de SAN. Por lo tanto, creo que el tema está bien sustentado técnicamente, ¿no? El hecho de que haya un cierre financiero por la CAF, las AFPs o lo que fuere, ese es parte del financiamiento, pero no evidencia, de alguna manera tocan esos temas, pero lo fundamental está en el trabajo de SAN. Lo mismo sucedió con tengamos nosotros en la Comisión de Lavajato, lo mismo sucedió con la Universidad del Pacífico. Y así ahora ya quedó absolutamente demostrado que después han tenido que retractar y hasta pedir disculpas sobre lo que habían hecho. Por eso es que decimos, si ustedes revisaron, ¿tiene la municipalidad un ente supervisor, de control para ver este tipo de trabajos? Tiene todas las áreas técnicas que trabajan en la Municipalidad de Lima. En la Municipalidad de Lima están las áreas técnicas que brindan su informe sobre la adenda, que son la Gerencia de Finanzas, la Gerencia de Asuntos Jurídicos, evidentemente la Gerencia de Promoción de Inversión Privada, tiene el Invermet, que es el Fondo de Inversión Municipal, que es el encargado de supervisar la concesión, y todas estas áreas emiten un pronunciamiento previo a la firma de la adenda para que todos los informes técnicos están aquí y se los puedo hacer llegar a través de la presidencia si es que es necesario. Sería bueno esto para conocerlo, pero también hay que entender de que si tenemos el área técnica al interior del municipio son los que tienen que asumir la responsabilidad frente a cualquier exceso que pudieran, porque no es solamente decir justificar que SAN lo hizo y nosotros tenemos que ejecutarlo. Y en ese sentido me queda una duda todavía, porque inclusive hemos visto que el proyecto, y aquí está la mejor forma de demostración que ha sido mal hecho el cálculo, que hay un proyecto que cuesta, o que hay una inversión de 500 millones de dólares y no pasan ni 3 años y lo venden en 1.500 millones de dólares. ¿Qué le parece esa situación que se ha presentado con la venta de estas concesiones? A ver, estamos hablando del proyecto Línea Amarilla, proyecto Línea Amarilla que luego se convierte en vía Parque Rímac a través de la adenda del 2013
es un proyecto que involucraba una inversión de 700 millones de dólares. Y es un proyecto que se aprueba en el año 2009. Ese es el proyecto que luego de 8 años de concesión, en el año 2016, si no me equivoco, se vende en 1.300 millones de dólares, efectivamente, ¿no? La opinión que me merece ese aspecto es que me imagino que los señores de Vinci, que es la más grande concesionaria del mundo que ha comprado esta inversión, me imagino que tiene unos técnicos estupendos para valorizar este tipo de adquisiciones y, digamos, me llena de orgullo de que un tema así haya sido adquirido de 1.300 millones de dólares, que genera un montón de empleo para la ciudad de Lima y para el país, y que además de eso es una obra que está a punto de inaugurarse el próximo mes. Entiendo yo que ya está finalizada. Por lo tanto, lo importante es que esa inversión ha sido financiada íntegramente por capital privado. La Municipalidad de Lima no ha puesto un solo sol de recursos, no ha puesto ninguna garantía, es una concesión autosostenible, y sí yo creo y recomiendo de que el concedente, en este caso, que es la Municipalidad de Lima, tiene todos los derechos y el contrato está abierto en ese sentido para que haga las evaluaciones que quiera hoy, que han pasado ya 9 años de concesión, para ver si el equilibrio económico y financiero se mantiene. Y si es que no es así, para invocar un restablecimiento del equilibrio económico y financiero, que es lo que corresponde en caso algo de esto ocurra, ¿no? Señora Presidenta. Congresista Castro, el congresista Acosta está pidiéndole una interrupción. ¿Sí? Congresista Acosta. Gracias, colega. Gracias, Presidenta. En relación con Línea Amarilla, cuando se vende, ya la empresa concesionaria, la primera empresa concesionaria, ¿había hecho el íntegro de la inversión de los 700 millones? ¿O esa es una inversión programada a hacerse a lo largo de los 30 años? No, ya había hecho casi toda la inversión. El cronograma de inversiones de estas concesiones es de entre 3 y 4 años cada una. El de Línea Amarilla era de 4 años, 3 años y medio, 4 años. Demoró un poco más por el problema de liberación de áreas. Y en el caso de Rutas de Lima, entre las obras obligatorias y la Ramiro Prialé y la expropiación, también era un plazo de entre 3 años y medio y 4 años. Y estas obras están garantizadas, en el caso de Rutas de Lima, por una carta fianza de fiel cumplimiento de 40 millones de soles, que le cuesta, uno dice, más o menos le cuesta el 4% de costo financiero, 1.600.000 soles a la concesionaria mantener esa carta fianza, y por lo tanto tiene todos los incentivos para concluir en los plazos la obra y no estar pagando esos sobrecostos financieros ni mantener la fianza ahí, evidentemente. La segunda y última. Entonces, ¿cómo podría explicar que habiendo invertido 700 esté dispuesta a pagar 1.300, digamos? Es un negocio atractivo, digamos. Parte de los 1.300 están destinados a devolver la inversión hecha, pero hay, digamos, un monto adicional importante que es casi el doble de la inversión hecha. Eso tiene que ver con, digamos, cómo nos ayuda a entender eso sin que lo entendamos como, digamos, una gran criollada donde quien ha perdido es la ciudad y una vez más nos han, digamos, sacado la vuelta. ¿Hay alguna explicación de por qué desde el punto de vista de los negocios una empresa está dispuesta a pagar esos montos cuando lo que estaba obligada a invertir era solo 700? Sí, evidentemente aquí ya le voy a dar una opinión más, digamos, desde el ámbito más profesional y académico, si usted quiere, que desde el ámbito estrictamente. Pero el tema es el siguiente: esta concesión es del año 2009. En el año 2009 se otorga esta concesión contra una inversión de 500 millones de dólares,
que luego se eleva a 700 millones de dólares, luego a 840 millones de dólares con el pago de predios y todo lo demás. Los riesgos que uno asumía al iniciar el proceso de concesión de una obra tan compleja como esta, es una obra muy compleja, es una obra extremadamente compleja, el hecho de liberar 1.300 predios en una zona urbana, liberar las áreas donde estaba la comunidad Shipibo-Conida, construir todos los alrededor de 12 intercambios viales que hay en la línea amarilla en zonas donde no se había construido nada de esto, involucraba un riesgo bien importante al inicio de la concesión que nosotros creíamos que es la parte medular. Esos riesgos y esa valorización, evidentemente, una vez superados y avanzado el proceso de construcción y el inicio de la concesión después de 7 años, 8 años, le da otro perfil a ese proyecto. Ese proyecto, por supuesto que hoy yo estoy seguro que no solo vale 1.300 millones de dólares, debe valer mucho más. Y es un proyecto y es una infraestructura que va a regresar a la ciudad una vez concluida la concesión y que estoy seguro que desde el punto de vista de análisis de costos y beneficio social va a traer grandes beneficios para la ciudadanía en una serie de aspectos. Sí creo que y esto lo digo en términos de autocrítica, lo que se tiene que hacer ahora, como les digo una vez más, es un análisis económico-financiero de si la tarifa es una tarifa razonable. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, va a haber un túnel de 2 kilómetros, que es el túnel debajo del río, ¿no es cierto? 2 kilómetros. Es una obra costosísima, compleja, digamos, que además tiene que tener todas las garantías constructivas del caso. Y está bien que una empresa como Vinci tenga la concesión porque eso le da garantía y respaldo a este tipo de obras para que funcione en el largo plazo. Pero en ese caso particular, por ejemplo, la tarifa por pasar por debajo del río en esos 2 kilómetros va a ser 5.30 soles adicionales. Eso creo, yo no lo he visto en ningún contrato, en el contrato de concesión, ni en las adendas, ni en nada de lo que he visto. Y yo creo que además de eso, no solo eso, lo digo en términos de recomendación, o sea, hay que hacerle recomendaciones también a la gestión actual. La gestión actual debería implementar una marcha blanca sobre eso y ponerlo a funcionar ya. Una marcha blanca implica el hecho de poner una tarifa plana, una tarifa baja o incluso no poner tarifa durante los próximos 6 meses y hacer que los autos circulen por ahí en el periodo de prueba. Eso sería lo más lógico, digamos, para que todos los usuarios de esa vía se apoderen de la vía, que la quieran, que puedan sentir los beneficios que hay de esta nueva infraestructura para la ciudad. Eso lo digo en términos de recomendación, ¿no? Congresista Karina Beteta. Gracias, presidenta. He quedado conmovida de la inversión millonaria que ha hecho esta empresa en una obra tan difícil. Pero teníamos la autopista, vaya inversión, vaya problema que ha tenido esta empresa para poder cumplir. Acaba usted de señalar una serie de recomendaciones. ¿Por qué usted no lo ha considerado al momento cuando se hizo todas estas adendas? Porque cuando yo me retiré de la municipalidad, esa obra estaba en equilibrio económico y financiero, 1. 2, porque cuando yo me retiré de la municipalidad, esa obra no había concluido, sino estaba al 70% de grado de avance. Es cuando nos vamos en diciembre de 2014. Evidentemente, el proceso constructivo ha finalizado ese 30% restante que faltaba en los últimos 3 años. Y hoy por hoy es el momento de hacer una evaluación de la obra, una evaluación seria, una evaluación sesuda, una evaluación responsable, para ver cómo esa obra que nos cuesta efectivamente a todos los limeños, queremos todos que funcione bien, ¿no? Sí, bajo esa premisa de la que usted señala, que solamente al momento cuando se fueron estaba la obra en un 70%, ¿cuál era la norma que impedía que usted podía considerar dentro de estos contratos lo que usted acaba de señalar? Lo que me queda clarísimo es de que usted conocía perfectamente cuánto iba a tener como ganancia esta empresa por la recaudación, porque eso es lo que usted acaba de manifestar ante las consultas y preguntas del congresista Acosta. Usted estaba perfectamente informado
y como dice, cuantificado el monto que podía percibir la empresa, tanto de las rutas de Lima como también la línea María. Y como prueba de ello es de que esta empresa anualmente recauda aproximadamente más de 200 millones. Vaya negociazo que hizo esta empresa en la gestión donde usted fue gerente bajo el liderazgo de la señora Villarán.